Muy buenos días, somos la Iglesia Península Viva compartiendo con ustedes porciones de la Palabra de Dios con este hermoso escenario que Dios lo hizo con su poder, con el poder de su palabra. Y bueno, que en esta hermosa mañana seguimos reflexionando sobre lo que escribió el profeta Jeremías. Una palabra no fácil de entender, pero sin duda alguna con un mensaje importante para nosotros. Y estamos leyendo en el capítulo 49, hemos leído ya que Dios dio advertencia que destruiría a los egipcios, los filisteos, amonitas, moabitas, y ahora va a proferir profecía contra otras naciones, entre ellos los edomitas. Dice en el capítulo 49, versículo 7, acerca de la nación de Edom, el Dios poderoso dijo: ya he mandado un mensajero para que anuncie entre las naciones, prepárense para la guerra, únanse y ataquen a Edom. Edom, voy a convertirte en la nación más débil del mundo, voy a hacer que todos te desprecien. Te sientes orgullosa de vivir en altos montes, como si fueras un ave, has puesto tu nido entre las rocas y por eso te crees a salvo. Pero de allí te derribaré, aunque tu nido sea tan alto como el nido de las águilas, te juro que así lo haré. Voy a leer solamente algunos textos por el poco tiempo que tenemos, pero bueno, ¿quién es Edom? Edom son descendientes de Esaú. Recuerde usted que la tribu de Judá es una de las tribus de Jacob, o llamado Israel. Y Jacob y Esaú fueron hermanos, nada más que Jacob fue un poco tramposo y actuó con alevosía y ventaja con su hermano. Así es que históricamente la rivalidad que había entre Jacob y Esaú también lo vivieron sus naciones. Así es que históricamente el pueblo de Edom, que son descendientes de Esaú, también tuvo muchas rivalidades contra la nación israelita y principalmente contra el pueblo de Judá. En alguna ocasión, cuando el pueblo israelita andaba errante por el desierto, llegaron a las fronteras de Edom. Y en este caso Moisés estaba al frente del pueblo y mandó pedirle a Edom que les permitiera pasar por su terreno para cortar camino, que se comprometían a no tomar de sus ganados, a no tomar de sus cosechas, simplemente era cruzar. Y Edom les negó el paso. Y como Moisés insistió en pedirle este favor, Edom mandó su ejército para guardar sus fronteras. Y esto pareciera que es algo que también a Dios le dolió, porque por encima de ser familiares, le había pedido el favor de poder hacerlo. Tal vez pudo haber actuado en contra de ellos, pero Edom les negó el paso. Y bueno, ahí tenemos un antecedente de algo que afectó al pueblo de Dios y que Dios no lo dejó pasar. También tenemos adelante, del mismo capítulo 49, que Dios da una profecía en contra de Damasco y dice: acerca de Damasco dijo: Damasco fue en otros tiempos una ciudad importante y alegre, pero ahora ha quedado abandonada. Y cuando llegue el momento, sus mejores guerreros y sus jóvenes caerán muertos por las calles. Con el fuego que prenderé a altos muros de Damasco, arderán los palacios de Ben-Hadad. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Damasco, junto con Alepo, son las dos ciudades más importantes del imperio sirio. Damasco está situado en la parte norte de donde se asentaron las tribus de Israel, y junto con Alepo forma el imperio sirio. Esta es una nación poderosa. De hecho, se dice que Damasco tenía construido una muralla alrededor de su ciudad, y fue una ciudad próspera, rica en comercio, una ciudad poderosa, y fue una de las ciudades importantes para este imperio sirio. Y decían los árabes respecto de Damasco: si hay algún Edén en la tierra, es Damasco. Y si ese Edén estuviera en el cielo, Damasco sería una copia aquí en la tierra. Y bueno, también nos narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, que Dios usó al rey Hazael, que era rey de Damasco, y que era rey de los sirios, por largo tiempo para castigar al rey Joacás, que era rey de Judá, y que aunque reinó por 17 años, este rey judío, rey Joacás, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová, el Señor, usó al rey Hazael de Siria y de Damasco para cautivar, para mantener prisionero y para dar un castigo a su mismo pueblo. Y más adelante está una profecía contra Elam. Dice: cuando el rey Sedequías empezó a reinar en Judá, Dios me habló acerca de la nación de Elam y me dijo: voy a acabar con el ejército elamita, sus soldados son expertos guerreros, pero yo los haré pedazos. Desde los 4 puntos cardinales enviaré contra Elam grandes ejércitos y con la fuerza del viento los dispersaré por todas partes. No habrá un solo país donde no haya elamitas refugiados.
Bueno, bíblicamente Elam casi no figura, salvo que se menciona en algunos pasajes. Pero Elam realmente no tuvo mucho contacto con el pueblo. Y era una nación que estaba situada de una forma distante, estaba al este de Babilonia. Realmente estaba en contacto con Babilonia, estaba sentado sobre el río Tigris. Y también esta nación, Elam, fue una nación poderosa, rica en sus cultivos, en sus ganados, y era todo un imperio. Se dice que sus reyes fueron personas muy poderosas, y esa es la profecía que Dios da para ellos. Se dice que ellos eran muy buenos, eran maestros en el uso del el arco y la flecha. Y Dios está hablando que quebrará sus arcos, y aun cuando sean excelentes guerreros, Él los va a vencer. Queridos amigos, al igual que otros días, ¿qué vemos aquí? Vemos de una manera muy clara que Dios está profiriendo profecía en contra de todas las naciones que estaban en las cercanías de la nación de Judá. Y vemos el poder de un Dios soberano que está atacando y que está castigando a todas las naciones. Pero en el fondo no solamente era que hubieran hecho algo en contra de su pueblo, sino que principalmente eran naciones idólatras, paganas, que no querían reconocer a nuestro Dios. Si usted vio nuestra prédica de ayer, en la transmisión dominical, y que hablábamos de Dios y las riquezas, y el punto número 1 decía en nuestro sermón que debemos reconocer que toda nuestra riqueza viene de Dios, y ellas fueron naciones ricas, poderosas, que usaron los elementos, los recursos, las habilidades, los talentos que Dios ha dado a los seres humanos para generar esa riqueza. Y lo mínimo que Dios esperaba es que las personas le agradecieran y le reconocieran como el dueño de esa riqueza, y es lo que estas naciones no hicieron. Y Dios está cobrando esta falta de gratitud en lo que hay esos pueblos. Y por otra parte nos deja claro, si usted, al igual que yo, para poder estudiar estos pasajes, nos hemos metido un poco en la historia, haciendo algunas investigaciones ahí en internet, se va a dar cuenta que todas estas naciones efectivamente fueron derrotadas, en su mayoría por el imperio babilónico. Dios usó al imperio babilónico para castigar a estas naciones. Son hechos históricos, son eventos históricos, no es algo que sea solamente en la Biblia. Si usted lo busca en los registros de la historia, va a ver que evidentemente estas naciones fueron destruidas aproximadamente entre el año 700 hasta el 500 antes de Cristo. Queridos amigos, tenemos aquí un mensaje importante de parte de Dios. El contenido de la Biblia casa con la historia de la humanidad. El contenido de la Biblia aterriza en la realidad de las personas. Y tan importante es esto, que nos da una evidencia de que lo que Dios nos menciona en su palabra es algo importante, es un mensaje importante. Y por eso yo me congratulo con usted si todas las mañanas estamos buscando tener estos devocionales y aprender de la palabra de Dios, porque no hay duda que lo que dice la palabra de Dios nos va a dar luz, nos va a dar una explicación, nos va a dar una enseñanza respecto a lo que vivimos cada día. Así que le invito en esta mañana, ¿por qué no damos gracias a Dios por su palabra y por esos mensajes que tenemos a través del profeta Jeremías? Oremos. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque hoy inicia nuestra semana y estamos seguros que tú nos amas, que tú eres un Dios de misericordia y que tú vienes con nosotros cada día, cada momento de esta semana. Gracias porque al inicio de la semana tenemos una Biblia en nuestra mano, porque podemos leerla, porque podemos estudiarla y podemos aprender de lo que tú tienes que decirnos. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poderla leer y para poderla entender y para poder tener un mensaje a nuestra vida. Señor, al mismo tiempo te damos gracias por este hermoso paisaje, por la fuerza del mar, porque refleja tu potencia, tu sabiduría, tu grandeza. En ese vaivén de las olas es como tu amor que constantemente golpea nuestra vida y nos das evidencia de que tú estás presente entre nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo oro por las personas que ven este video. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus necesidades, tú conoces su corazón. Yo ruego, Señor, manifiéstate a ellos, muéstrate a ellos en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, de la pérdida de sus familiares o de enfrentar la misma enfermedad. Te ruego, Señor, hazte evidente en ellos, que tu Espíritu Santo les haga evidente tu poder y tu amor. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, un fuerte abrazo de su Iglesia Península Viva, y bueno, aquí estamos disfrutando de las bellezas naturales de lo que Dios ha creado. Nos vemos el día de mañana.